Admito Gonzalo. Bien, ahí todos me escuchan bien. Sí. Sí. Sí, Joel, se escucha bien. Hola. Sí, Bien, se escucha bien. excelente. Bueno, en bárbaro. Ustedes me interrumpen cuando necesiten consultar algo, sin ningún problema, no me molesta, al contrario, me gusta que me interrumpan, así que bueno, vamos, la idea de hoy es ver una introducción de selección, seguramente hay algunos temas que vamos a ver acá en esta presentación que ya lo han tocado con Mario José en algunas otras unidades, por eso opinen, consulten lo que crean necesario. Bueno, vamos a empezar hablando de los objetivos de esta clase, que es identificar la población de partidos que se puede tener para realizar selección. O sea, vamos a ver dónde podemos y dónde no realizar selección, reconocer métodos y criterios de selección de manera global. Ya después, en el caso de los métodos, cuando se ahonden en lo que es autógamos y dialógamos, van a ver que hay diferentes tipos según el tipo de reproducción de las plantas. Y en el caso de los criterios, vamos a ver en términos generales cuáles existen y cómo aplican. Después identificar el tipo de carácter a seleccionar para elegir el mejor método y criterio de selección. Esto seguramente algo han charlado con María José de los caracteres cuantitativos y cualitativos, en donde elegir uno u otro nos va a hacer elegir un método u otro o un criterio u otro. Y por último, comprender la importancia del ambiente a la hora de seleccionar. O sea, no podemos estar realizando una selección en cualquier tipo de ambiente, ¿no? O sea, tenemos que buscar esa homogeneidad en el ambiente para que a la hora de elegir nuestro genotipo superior no esté generando ruido algún tipo de ambiente que sobresalga frente al otro y estar castigando a algún genotipo que por ahí es potencial y está siendo deprimido por una menor fertilidad, un problema de negamiento o un problema de déficit hídrico o un problema, por ejemplo, de manejo de factores bióticos, ¿no? O sea, problema de plagas. Perdón. Y destacar la importancia de la mejora sobre caracteres correlacionados. Vamos a ver que hay algunos caracteres que se correlacionan con otros, por ejemplo, lo que es rendimiento, número de vainas, es lógico que se correlaciona con rendimiento final de cultivo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo seleccionando número de vainas, número de granos por planta, número de granos por metro cuadrado en un individuo evaluado, vamos a hacer que el rendimiento final aumente, ¿está? Porque eso está correlacionado de manera positiva. ¿Está? Bueno, eso podemos utilizar para rendimiento y para algunas otras cosas que nos pueden llegar a ser de utilidad en mejoramiento para acortar la brecha evaluada, ¿no? O sea, porque para no tener que evaluar tantos caracteres, evaluamos tal vez uno, ¿tá? Que esté correlacionado con varios y de esa manera poder estar generando un mayor aumento en todos los caracteres deseados. Bueno, y vamos a hablar qué tipo de selección existen primero, antes de continuar con lo que dijimos recién. Y existen dos, ¿no? Selección natural y selección artificial. La selección natural se da de manera biológica, ¿no? O sea, es la evolución natural de un ecosistema natural, ¿tá? Y no hay influencia del hombre en ese tipo de selección, ¿tá? Los individuos se van mejorando naturalmente para adaptarse al medio. Y después en la selección artificial ya el hombre sí va, va a meter mano y va a empezar a modificarlo al material o a la especie para su uso personal, ¿no? O sea, ahí ven las características de un plátano silvestre versus un plátano moderno y van a ver que ha cambiado la relación semilla-fruto, ya que nosotros necesitamos una cantidad de fruto, perdón, sí, una relación fruto-semilla mucho mayor. Entonces por ahí
se fue modificando para adaptarlo a las necesidades del ser humano. Esto aplica a cualquier cultivo, ¿no? Aplique sea trigo, maíz, soja o el cultivo que ustedes quieran, ha sido mejorado, ¿tá? Para una mayor productividad, ya sea en grano, ya sea en fruto, ya sea lo que el ser humano quiera mejorar en particular para ese cultivo. Y bueno, vamos a empezar hablando de la definición de selección. Y el mejoramiento, la selección, en definitiva, es aumentar esa frecuencia génica de las características deseadas, de las características que nosotros queremos mejorar. En definitiva es eso, ¿no? Consiste en aislar a un individuo y permitir ser padre de la próxima generación. ¿Tá? Y acá pongo como entre comillas que es dirigir la evolución. Nosotros vimos que en selección natural no había intervención del hombre y en la selección artificial sí. Bueno, esta selección artificial, en definitiva, lo que estaría buscando es dirigir la evolución de la especie. ¿Tá? Y algo que me parece fundamental que lo tengan en cuenta siempre a la hora de hablar de mejoramiento es qué es lo que seleccionamos, ¿no? Y seleccionamos lo que vemos, no seleccionamos otra cosa porque nosotros la genética no la podemos estar viendo in situ, sino que, bueno, con exámenes a nivel laboratorio nosotros podemos codificar un material, pero a campo se hace muy tedioso y no es posible diferenciar lo que nosotros estamos viendo del ambiente. Entonces nosotros vamos a intentar con repeticiones, de hacer ensayos bloqueados en donde nosotros podemos diferenciar diferentes ambientes y podemos Joel, se escucha mal. Joel, ir evaluando un material frente a diferentes... Joel, se cortó todo lo que dijiste. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. ¿Cuánto hace que estoy hablando solo? No, estabas hablando bien, pero se cortó hace un bueno, ratito ahí. A mí prácticamente 40 segundos más o menos de explicación. Claro, sí, fue esa diapositiva de seleccionamos lo que vemos. Bueno, bárbaro. Bueno, no sé, bueno, seleccionamos en definitiva lo que vemos y lo que vemos es el fenotipo, ¿no? Nosotros no podemos estar dividiendo el genotipo del ambiente, entonces nosotros tenemos que a la hora de elegir los ambientes a seleccionar o los ambientes para evaluar esos fenotipos que estamos siguiendo en un plan de mejora o en un ensayo comparativo de rendimiento como empresa, tenemos que lograr buscar un ambiente homogéneo para que no haya esa interacción genotipo-ambiente dentro del mismo lote, ¿no? O sea, generar ambientes distintos dentro de un mismo lote que hagan variar el fenotipo y de esa manera estar eligiendo un genotipo mal, ¿no? O sea, estar castigando algunos materiales frente a otros por estar en un lugar más deprimido del lote. Entonces, intentar de buscarle eso, digamos, un ambiente en donde podamos evaluar esto, ¿tá? Y que represente lo más cercano a esto, ¿no? Entonces, para disminuir esto. ¿Dudas hasta ahí? No, todo bien. Bueno, hablen, disculpen que no tenga la cámara en esta computadora, no tengo cámara, por eso no la he podido prender. Bueno. ¿Y dónde seleccionamos? Bueno, esto seguramente ya lo han visto cuando vieron poblaciones con María José, ¿tá? Y acá vemos poblaciones de tipo homogéneo y tipo heterogéneas. Lógico que a la hora de seleccionar nosotros necesitamos variabilidad, sí o sí variabilidad necesitamos. Si no hay variabilidad nosotros no podemos seleccionar sobre un material que visualmente es todo igual, ¿no?
esta línea pura, ¿tá? Y después vamos a ver que nosotros podríamos tener variabilidad en una línea pura, y esa variabilidad en una línea pura, ¿a qué va a estar dada? Algo hablaron recién con María José, ¿a qué va a estar dada una variabilidad? Por el ambiente sería. Tal cual, ¿tá? Entonces ahí podríamos ver un lote en donde tiene 6, 7 tipos de suelo, de clases, entonces ahí podríamos ver diferentes tipos de expresiones de ese genotipo, pero que no va a ser dado por el genotipo, sino dentro de la ecuación va a ser dada por el ambiente, ¿no? O sea, ese fenotipo va a estar más dado por el ambiente que por el genotipo, ¿tá? Entonces, bueno, eso, y lo mismo aplica para un híbrido, ¿no? Cuando nosotros vemos esas plantas de maíz en donde nosotros no vemos, yo siempre le digo una tabla, sino que vemos ondulado el lote, vemos diferentes alturas, diferentes tamaños de espiga, diferentes estructuras de planta, diferentes hasta cantidad de hojas, que eso, bueno, no tiene que ver un poco con el ambiente, sino que también tiene que ver con la forma de siembra, pero sí, o con algún ataque de plaga, pero sí esa variabilidad no va a estar dada, diríamos, por el genotipo, sino que va a estar dada por el ambiente, ¿tá? Por el ambiente, ya sea por manejo, o por el ambiente, ya sea suelo o condiciones hídricas o lo que fuere, ¿no? Entonces nosotros vamos a seleccionar en este tipo de fenotipo, ¿no? En los fenotipos que son heterogéneos, ¿tá? Pero son de tipo heterocigota y homocigota, ¿tá? Heterocigota y homocigota, y que son F2 o poblaciones segregantes, ¿tá? Supónganse una población segregante de maíz, podría ser 2 o 3 generaciones luego de un híbrido, ¿tá? Eso podría generar cierta variabilidad que nos permitiría seleccionar. No sería lo ideal porque seguramente la cantidad de genotipo, la cantidad de carga génica va a ser más acotada porque ya tenía una previa selección esos materiales, entonces por ahí una población original de maíz con mayor variabilidad podría ser una población de tipo heterogénea, heterocigota, pero de población de maíz de partida, donde hay muchísima más variabilidad entre un material y el otro, ¿tá? Entre un pie de maíz y el otro, ¿tá? Y en cuanto a heterogénea homocigota, podría ser un conjunto de líneas puras. Esto, el ejemplo que me sale ahora sería María José, por ejemplo, trabaja en garbanzo, el garbanzo es una autógama, ¿tá? Tiene flores hermafroditas, son líneas puras las que se producen actualmente en el país, y cuando nosotros necesitamos material, ¿tá? Se intercambia material, por ejemplo, con un banco de germoplasma de otro país, nosotros vamos a estar buscando tal vez, en vez de poblaciones segregantes, un conjunto de líneas puras de otro país para ver cómo se adaptan esas poblaciones acá, y de esas poblaciones que van a tener una gran variabilidad porque cada planta va a ser un genotipo distinto, ¿tá? Buscar el superior, ¿tá? Analizar y ya abrir a líneas, ¿tá? Abrir a líneas, ir evaluando línea por línea cómo se adapta al medio y qué características particulares tiene cada una, ¿tá? Entonces por ahí este conjunto de líneas puras también es otra forma de partida que nosotros podemos utilizar a la hora de seleccionar. ¿Alguna duda de esto? Esto es fundamental, saber dónde podemos seleccionar y dónde no. En los clones tampoco se hace selección, profe. Nosotros en los clones, si nosotros entráramos en este cuadro, los clones o los conjuntos de clones que nosotros podríamos obtener o tener para realizar una selección, entrarían dentro de este tipo, ¿no? Heterogéneas heterocigotas, ¿tá? Pero la multiplicación de esos clones van a ser por vegetativo, ¿no? O sea, no sé si todavía ya vieron Apomixy, también es una forma también de multiplicación de tipo asexual por semilla, pero los más comunes, o sea, los clones más comunes son de tipo sexual y es por multiplicación de algún órgano de la planta, ¿tá? Entonces la genética se mantiene de generación en generación. Vendría a ser algo muy similar a esto, ¿no? Como una línea pura que yo agarro y los productores, por ejemplo, se guardan la semilla de soja de un año al otro o la semilla de garbanzo de un año al otro, ¿tá?
y se mantiene la genética del padre que le dio origen, ¿no? ¿Por qué? Porque las autógamas tienen esa particularidad, las líneas puras tienen esa particularidad de autofecundarse a flor cerrada, ¿tá? Y en cambio en esto, lo que vos me preguntas de clones, los clones, la multiplicación es de tipo agámica y se mantiene la genética de generación en generación. Entonces nosotros vamos a poder seleccionar sobre un conjunto de clones, lógico que tenga variabilidad. Si los clones de por sí son todos de la misma planta, nosotros no vamos a poder realizar una selección. Ahora, si los clones están hechos de varias, provienen, digamos, de un sinfín de materiales que tienen variabilidad entre sí, o sea que son diferentes, y yo los voy a evaluar y voy a seleccionar los superiores, ahí sí voy a poder estar utilizando ese conjunto de clones como una población de partida de selección. ¿Se entiende? Sí, una consulta, Joel. Buen día. Sí. En el caso de la alfalfa, Sí. que es de tipo clonal, pero por ejemplo algunos productores cosechan su propia semilla. Sí. A la siguiente generación ya va a haber una variabilidad, ¿no es cierto? Sí, sí, lo que pasa es que en ese tipo de cosas la alfalfa es muy particular, ¿no? La alfalfa, hay un montón de tipos, hay híbridos, hay sintéticas y hay poblaciones mejoradas. Lo que vos te referís, cuando los productores cosechan su propia alfalfa, lógico, tiene esa alfalfa un origen, que puede ser un híbrido, puede ser una sintética, puede ser una población mejorada, de cuando ellos lo compraron, vaya a saber cuándo, capaz que lo compraron hace 10, 15 años, y fueron ya cosechando su propia semilla. Cuando van cosechando su propia semilla, la alfalfa tiene la particularidad que tiene las características de una autógama, ¿no? O sea, uno ve y es hermafrodita, o sea, tiene los sexos en la misma flor, pero es autoincompatible. Y por eso la polinización sea de tipo cruzada, como una alógama, ¿tá? Entonces, al darse de tipo cruzada, la genética empieza a mezclarse, ¿no? Empieza a generar una nueva genética. Entonces ya lo que el productor cosecha es una población mejorada. ¿Se entiende? Es una población mejorada que cada individuo es distinto entre uno y el otro, es distinto, pero se adapta en el medio, ¿tá? Entonces por ahí nosotros vemos ese conjunto de líneas heterocigotas, pero tal vez por una selección natural en realidad, porque ¿qué es lo que pasa? Ellos cosechan tal vez una alfalfa que tiene 6, 7 años, y en esos 6, 7 años seguramente han ido perdiendo plantas, y han quedado las plantas más rústicas, las plantas más duras, entonces bueno, de esas sacan material, ¿tá? Sacan semillas, ¿tá? Y hacen una población mejorada, ¿tá? Esto no está evaluado por los productores, sino el productor cosecha su propia semilla y por lo general se le dice... es la famosa pampeana que se le dice, o algunos hasta le ponen el nombre, ustedes van a escuchar la semilla Guillen o la semilla Pérez, y en realidad no es una variedad identificada, sino que es una variedad de semilla de tipo bolsa blanca que no está catalogada en ningún tipo de nomenclatura en el tipo de semilla, ¿no? O sea, un conjunto de líneas heterocigotas por la particularidad de la alfalfa y termina siendo una población mejorada, ¿no? ¿Aplica a tu pregunta, Alexis, o cuál es tu duda? No, sí, muy bien, ¿Aplica? gracias. Bueno, bien. Nosotros sí podríamos, Alexis, si quisiéramos, ¿no? Sacar material de esos conjuntos, o sea, de esa población de alfalfa. Si hay variabilidad, yo podría decir voy y saco, pero no voy a sacar semillas, sino voy a sacar el esqueje y ya después más adelante van a ver cómo se desarrolla una sintética alfalfa. Podríamos estar sacando material de esa población mejorada, que tal vez es mejorada por productor y tiene de por sí adentro de la población variabilidad. Entonces por ahí podemos ir a buscar variabilidad en esa población heterogénea, heterocigota, ¿tá? Bueno, bien, ahí tienen una arveja, ¿tá? Que esta es una línea pura. Ahí ustedes van a ver como si fuera un lote de soja, un lote de trigo, un lote de avena, ¿tá? Son todas autógamas, son líneas puras, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que nosotros cosechamos esta semilla y la podemos utilizar como semilla al año siguiente porque se mantiene la genética de generación en generación. Acá no vamos a poder generar ningún tipo de selección. Y si nosotros realizamos selección,
Ahora más adelante van a ver con María y José que por ahí ven variabilidad acá, seleccionan las superiores y al año siguiente, la media de la población de este genotipo al año siguiente, te da una media exactamente igual a la media sub-0. Entonces eso quiere decir que han seleccionado sobre una población que no había variabilidad, que la variabilidad que tenían era netamente ambiental. Entonces, eso es fundamental a la hora de salir a seleccionar, saber sobre dónde estoy seleccionando, porque por ahí estoy viendo variabilidad en el lote, pero no es genética, sino es ambiental. ¿Tá? Entonces no voy a lograr la respuesta que nosotros estamos queriendo tener, porque no va a haber variabilidad genética de por sí. Bueno, estos son híbridos, híbrido de maíz, híbrido de tomate, ¿tá? Que también seguramente cuando expusieron los tipos de cultivar, vieron que los híbridos eran la cruz entre dos líneas siendo criadas, ¿tá? Que generaban ese potencial, ese vigor híbrido, esa superioridad frente a los padres, pero sobre estas poblaciones tampoco vamos a poder seleccionar, ¿no? No son poblaciones que, fíjense, que no se sacan ventaja entre una planta y la otra, ¿tá? Entonces la diferencia que puede haber va a ser atribuida netamente a lo ambiental. Y esto es un conjunto de líneas puras, si bien no es per se un conjunto de líneas puras porque no está mezclada sobre un mismo lote, sino que acá sería como es un ensayo, en realidad un ensayo comparativo de rendimiento, esto, que si nosotros mezcláramos todo esto, cosecháramos de acá, todo esto son líneas puras de garbanzo, y nosotros podríamos agarrar, cosechar todas las parcelitas, meter en una bolsa y estar sembrando todo junto, y eso sería un conjunto de líneas puras. Vamos a ver diversificación en color de flores, diversificación en altura, en estructura, en tamaño de grano, en cantidad de granos por vaina. Entonces, ese tipo de variabilidad nos va a permitir realizar una selección, ese conjunto de líneas puras. Bueno, y ahora vamos a partir a ver qué seleccionamos, ¿tá? Y acá vamos a ver los caracteres al seleccionar. Y vamos a ver los cuantitativos, ¿tá? Y los cualitativos. Y lo vamos a ver de manera rápida porque seguramente esto ya lo han visto con María José, ¿tá? Y en cuanto a cuantitativo, decimos que son contables, que están gobernados por muchos genes, y esto lo hace que sea de baja heredabilidad, ¿tá? Entonces, ¿por qué? Porque está muy influenciado por el medio ambiente, ¿tá? Y lógico que nosotros, para poder mejorar una especie sobre estas características cuantitativas, vamos a necesitar una mayor cantidad de años de evaluación, una mayor cantidad de ambientes evaluados, una mayor rigurosidad en el ambiente seleccionado para realizar estos planes de mejora. Entonces, nosotros cuando vamos a realizar mejoras en cuantitativos, tenemos que tener en cuenta que el ambiente va a influenciar mucho sobre el rendimiento, el número de vainas, las semillas, el número, de semillas, la altura de planta. Todo ese tipo de características se van a ver influenciadas por el ambiente. Entonces nosotros necesitamos que ese ambiente sea lo más homogéneo posible, ¿tá? Ese bloque sea lo más homogéneo posible, para que lo que se exprese o las diferencias que se generen entre un genotipo y el otro sean netamente genéticos y no sea atribuida al ambiente, ¿tá? Entonces, por eso nosotros, como les digo, bloqueamos y generamos un bloque en un sector de un bajo, otro bloque en un sector de una loma, otro bloque en un sector con riego, otro bloque en un sector con secano. Entonces, de esta manera, cada bloque es independiente uno con el otro, ¿tá? Y nos permite estar expresando, diríamos, los genotipos en diferentes lugares, ¿tá? y con las mismas condiciones, ¿no? Y los cualitativos están gobernados por pocos genes. En pocas generaciones nosotros vamos a lograr el efecto o el cambio, ¿tá? De la selección sobre este tipo de características, y está poco influenciado por el ambiente. Y acá vamos a ver cosas como el color de flor, el color de fruto, la presencia o no de pilosidad en las vainas, en las ramificaciones, en soja, resistencia a enfermedades, ya sea de hongo, de bacterias, de virus, ¿tá? Que nos permiten también en este tipo de cosas, resistencias son muy importantes en el tipo de manejo, ¿no? Entonces nosotros elegir un material o obtener un material tal vez que en lo que es rendimiento no sea superior
a lo que hoy en día está en el mercado, nosotros podemos estar diciendo que tiene una resistencia a enfermedad o tal vez una resistencia a factores bióticos como algún insecto, tal que nos permita un mejor manejo de ese cultivo a la hora de producirlo a grandes escalas. Entonces, por ahí una resistencia a diatraea, una resistencia a Spodoptera, nos va a permitir un mejor manejo agronómico frente a un ataque, una plaga en lo que es maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, no siempre atarse a que esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque acá vemos rendimiento, ¿tá? Sino que también los cualitativos son tan importantes como esto, porque si nosotros no tenemos materiales resistentes a enfermedades, por ahí podemos ver se puede ver influenciado esto debido a que tenemos materiales muy susceptibles, ¿tá? Que nosotros hablamos de hongos y tal vez tenemos herramientas químicas para salir a controlarlos, pero ya cuando hablamos tal vez de virus, no tenemos esas herramientas y no logramos los potenciales de las variedades, ¿no? Entonces, por ahí también es importante lograr mejoras en lo que es lo cualitativo. Bueno, ¿y cómo seleccionamos? Y acá vamos a ver los métodos. ¿Qué métodos existen? Selección masal e individual, ¿tá? Ambas son métodos de mejora en los cuales las plantas individuales son elegidas en base a su fenotipo. Eso lo vimos recién, siempre elegimos lo que vemos y no podemos dividir el genotipo del ambiente, ¿tá? Y la metodología en lo que es masal es mucho más sencilla que en la individual. Nosotros lo que hacemos es seleccionamos sobre una población de partida, ya sea heterogénea heterocigota, heterogénea homocigota, seleccionamos los que nosotros creemos que son superiores, ¿tá? Y los juntamos de manera proporcional en una bolsa, mezclamos y sembramos la nueva población de partida para el año siguiente, para volver a realizar una práctica de selección sobre esa población sub-0 nueva, ¿tá? Entonces, esta selección masal nos va a permitir obtener poblaciones mejoradas frente a la población de partida que le dio origen. Y en la selección individual, nosotros vamos a partir de esa población con variabilidad, vamos a seleccionar los individuos superiores, ¿tá? Y vamos a abrir en línea y vamos a ir evaluando uno por uno, ¿tá? Uno por uno de manera independiente para ver sus características y para ver cómo son frente a los criterios de selección que nosotros nos vamos a plantear, ya sea altura de planta, estructura de planta, rendimiento, número de vaina, número de granos por vaina, ¿tá? Bueno, esos son tal vez las características como ejemplos que puedo poner para realizar un criterio, ¿tá? Y evaluar cada uno de los individuos que nosotros sembramos en parcelas individuales, ¿tá? Esta selección individual, ¿para qué tipo de características creen que van a ser más aplicables? ¿O para qué tipo de caracteres? Los cualitativos. Tal cual, los cualitativos. ¿Por qué, Alexis? Y porque necesita evaluar, en el caso, por ejemplo, una resistencia a una enfermedad, es muy particular de cada planta, en cada ambiente, en cada exposición, tenés que ponerla a un testigo. Bueno, pero resistencia... Quizás en un mismo ambiente, bueno, en el pero caso de resistencia a enfermedad... Decime. Dale. No, decime. No, dale, te escucho. Porque por ahí me llega tarde a mí por eso. No, quizás en una resistencia a una enfermedad, en un mismo lote, por ejemplo, un mismo ambiente tal cual, te puede pasar que alguna planta esté acá y otra no. En caso del rendimiento, vos lo vas a ver todo mezclado. Uh-huh. Bien, entonces vos qué decís que en selección individual, ¿para qué característica lo utilizarías? ¿Para rendimiento o para resistencia? Resistencia. En realidad resistencia, como dijiste, o tiene o no tiene resistencia, o a lo sumo tiene una resistencia parcial, ¿no? O sea, es algo bastante categórico, diríamos, o sea, o es blanco o es negro, ¿está? No tiene matices entre el blanco y el negro, ¿no? Entonces, por ahí
ese tipo de selección se lo puede realizar de manera individual, ¿tá? Individualizando la línea, pero si nosotros frente a un ataque de un insecto, nosotros vemos una población, ¿tá? De tipo heterogénea, y vemos plantas que no tienen ningún tipo de ataque, y vemos otras plantas que están prácticamente todas comidas, ese tipo de selección no es necesario abrir en línea. Tal vez nosotros podremos realizar una selección masal. ¿Tá? ¿Por qué? Porque la característica es de tipo, tiene una heredabilidad alta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que es resistente o no es resistente, ¿tá? Está poco influenciado por el ambiente, la resistencia de por sí, ¿tá? Y en cambio el rendimiento, como bien dijiste recién, el rendimiento tiene una heredabilidad baja, quiere decir que está muy influenciado por el ambiente. Entonces, al estar muy influenciado por el ambiente, nosotros vamos a intentar abrir líneas, ¿tá? Para individualizar la genética y poder evaluarla de manera independiente, ¿tá? Porque por ahí, como te digo, vamos a intentar de evaluarlo en varias zonas, en varias fechas de siembra, ¿tá? Manteniendo la mayor homogeneidad en el ambiente, ¿tá? Para que lo que nosotros veamos en cada una de esas parcelitas sea netamente lo genético, ¿tá? Intentando de sacar de lado la expresión del ambiente o aminorarla lo más posible, ¿no? O sea, para evaluar netamente la genética. En cambio, acá se hace un poco más complicado y no quiere decir que no sirva o no podamos aumentar el rendimiento con selección masal. Quiere decir que para aumentar el rendimiento en selección masal y generar poblaciones mejoradas, ¿tá? Un conjunto de línea pura, por ejemplo, que sea superior a la que le dio origen, lo vamos a lograr, pero vamos a tener un tope de rendimiento. En cambio acá no, diríamos, porque vamos a poder individualizar, ¿tá? Vamos a poder generar una línea pura superior, ¿tá? Al conjunto de líneas puras que le dio origen, ¿no? Entonces, para rendimiento aplicaría mejor o obtendríamos los mayores potenciales utilizando la selección individual frente a la masal, ¿tá? Y aparte de esto, para llegar a un potencial necesitaríamos más años para rendimiento, y esto no quiere decir que necesitaríamos mucho menos años, pero podríamos obtener mayores potenciales y alcanzar mejor los objetivos, ¿tá? ¿Se entiende, Alexis? Sí, sí. Bien. Joel, una pregunta. Sí. Por ejemplo, en esa selección más sale que decir que es más para cualitativos. ¿En algún momento después se hace, digamos, como es que vos se abre la línea y se hace alguna selección individual? Sí, ¿O? se puede, ya van a ver cuando vean métodos, o sea, estos son los métodos generales, masal e individual, y después dentro de estos métodos hay un montón de variantes, ¿tá? Esas variantes son las que van a ver cuando vean métodos en autógama, métodos en alógama, y van a ver estas variantes. No quiere decir, vuelvo a repetir, que no aplique rendimiento en selección masal. Sí aplica, ustedes pueden mejorar rendimiento con selección masal, pero ¿qué es lo que pasa? Y van a ir logrando año a año una mejora, ¿tá? Van a ir logrando, pero para llegar a los potenciales van a tener que abrir línea al final. Entonces ustedes mejoran para selección masal, van mejorando rendimiento, van mejorando, hasta que van a llegar a un punto en donde no van a lograr pasar una brecha. Entonces, para lograr pasar una brecha van a tener que abrir a línea pura y de esa forma, a selección individual, y de esa forma individualizar y obtener la mejor línea. La línea que está por encima del promedio de esa población mejorada. ¿Me siguen o no? Sí, sí. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Bueno, continúo. Esta vendría a ser, un grafiquito que viene a ilustrar la selección masal e individual, ¿tá? Selecciono esa población heterogénea, ¿tá? Cosecho estas plantas y genero un nuevo ciclo de selección. O sea, este nuevo ciclo de selección van a ser plantas también heterogéneas, ¿tá? Y vamos a empezar a seleccionar. Y recuerden, cuando nosotros seleccionamos estos individuos, lógico, si sacamos 10 semillas de esta, 10 semillas, o sea, sacamos la misma proporción de cada semilla, si no después no vamos a tener una población de partida nueva equilibrada, ¿tá? Entonces necesitamos que todos tengan la misma cantidad de individuos en esa nueva población, ¿estamos? Y después en selección individual seleccionamos las mejores y después individualizamos y
hacemos la práctica de selección entre cada una de las parcelas. Lógico que estas parcelas, que yo abrí línea, van a tener repeticiones, seguramente lo vamos a evaluar tal vez en diferentes ambientes, tal. O sea, es algo más general estos gráficos, ¿no? No quiere decir que yo abro solamente una parcelita, ¿tá? Porque al abrir una sola parcelita, también voy a meter ruido en lo que es ambiente. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Abrimos una parcelita y abrimos tal vez dos más con el mismo tratamiento, quiere decir con el mismo genotipo, ¿tá? Para sacar un promedio de ese genotipo y lograr compararlo con el otro genotipo que nosotros abrimos línea. ¿Cómo direccionamos la selección? Y esto tiene que ver un poco con el objetivo que hablamos de la correlación entre caracteres o entre características que nosotros vamos a seleccionar. Y tenemos selección de manera directa cuando el proceso de selección se aplica directamente con la característica que nosotros queremos mejorar, porte, color de flor, ¿tá? Directamente esa característica que nosotros queremos obtener. Y la otra es de manera indirecta, en donde nosotros, como les dije recién, agarramos, por ejemplo, los componentes de rendimiento, número de vainas por planta en soja, frente a una misma densidad, ¿no? Y decimos, bueno, vamos a mejorar el número de vainas, porque el rendimiento en una microparcela traspoblada a hectárea nos hace un poco de ruido, nos hace una diferencia muy grande para traspolar ese rendimiento, ¿tá? Y podemos llegar a tener un error bastante grande. Entonces nosotros, ¿qué podemos hacer? Podemos agarrar, si estamos evaluando microparcela, el número de semillas por planta o el número de vainas por planta, y de esa manera decir, bueno, si mejoramos los componentes de rendimiento, lógico que vamos a mejorar el rendimiento. ¿Por qué tenemos ese lógico? Porque el número de vainas frente al rendimiento tienen correlación positiva. Aumentamos la vaina, aumenta el rendimiento. ¿Estamos? Entonces, por ese motivo, nosotros utilizamos este tipo de selección indirecta para estar mejorando una característica con la selección de otra, ¿tá? Que tiene una correlación. ¿Dudas hasta acá? No, ninguna. Bueno, y esto me pareció, no lo tienen ahí en la diapositiva, pero me pareció que es importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de realizar un plan de mejora, a la hora de realizar un ensayo comparativo de rendimiento, que también es algo que a nosotros nos compete, tal vez como ingenieros agrónomos, y después cuando salgan al mercado laboral, tal vez no dirijan un plan de mejora o no participen de un plan de mejora, pero sí tal vez pueden ser un breeder, ¿tá? O pueden ser tal vez un semillero que evalúe en ensayos comparativos de rendimiento diferentes variedades de soja o diferentes híbridos de maíz para estar haciéndole comprar al comercio y estar vendiendo en la zona, o bien para hacer, por ejemplo, los multiplicadores traen variedades y decir, bueno, ¿cuál multiplicamos? Y bueno, hacen ensayos comparativos de rendimiento para ver qué material van a multiplicar para meter al mercado, ¿tá? Bertone, por ejemplo, es eso, ¿tá? Entonces, me pareció importante, ¿tá? General, o un ensayo comparativo de rendimiento que forma parte de un plan de mejora también, ¿tá? Que es al final, ¿tá? Pero los ensayos comparativos comerciales son los que capaz que ustedes van a estar más familiarizados a la hora de salir al mercado. Entonces, me parece importante que ustedes tengan en cuenta este tipo de cosas, que a la hora de seleccionar un ambiente de selección o un lugar en donde realizar su ensayo comparativo de rendimiento o su plan de mejora, no elijan, por ejemplo, un lote que diga esto, ¿no? Complejo indeterminado, ¿tá? Complejo indeterminado, en donde, por ejemplo, nosotros tenemos un lote que tiene estas características, ¿no? Y supongo que nosotros introducimos la parcela experimental acá, y nosotros vamos a tener dos tipos de suelo, y dentro de esto es un complejo de serie de suelo. Entonces, nosotros vamos a tener un sinfín de series que no va tal vez estar haciendo ruido en la evaluación de esa genética. Entonces, es importante que nosotros, a la hora de elegir ese ambiente, tengamos en cuenta esto, ¿tá? Los tipos de suelo, tengamos en cuenta esto, ¿no? No es lo mismo hacer
arriba un rastrojo de sorgo, arriba acá también un rastrojo de sorgo, arriba un lote movido, ¿tá? Arriba un rastrojo de maíz, ¿tá? Entonces, bueno, y no puse el de soja, bueno, o arriba un rastrojo de soja. Entonces, en definitiva, nosotros no vamos a poner un pedazo de la parcela experimental en una parte movida y otro pedazo que tenga rastrojo de maíz. ¿Por qué? Porque es muy probable que ahí nos haga ruido el rendimiento y el rendimiento esté dado por el ambiente, ¿ah? Y no esté dado por el genotipo de per se. Entonces es importante que a la hora de elegir ese ambiente tengamos en cuenta todo este tipo de condiciones. Y fíjense, yo les puse dos ejemplos acá. Acá tienen un lote, ¿tá? Tienen un lote. Este lote, fíjense la variabilidad. Este es un programa, se llama FieldView, ¿tá? Que es para ver la condición del lote. Este es el índice verde que ustedes seguramente conocen, que seguramente tienen en las aplicaciones del celular. Y este es un índice particular de FieldView que lo que permite es sacar el punto máximo del lote y lo compara, ¿tá? Con todos los puntos del lote. Entonces, ustedes van a ver que el punto verde más oscuro, ¿tá? Es el que tiene mayor índice frente a todos los otros puntos de los lotes. Entonces, mientras más vamos bajando, ¿tá? Hacia el rojo, menos biomasa tiene ese punto, ¿tá? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir? Bueno, saber la variabilidad. ¿Por qué tomo esto? Porque si nosotros tenemos imágenes satelitales de índice verde o de algún tipo de índice que nos permite evaluar la biomasa de un año al otro, y ese lote ha sido manejado de manera igual en cuanto al manejo agronómico de fertilidad, híbrido y demás, nos permite saber qué grado de variabilidad tiene el ambiente, tiene el lote. Entonces acá fíjense que tiene una variabilidad muy grande, ¿tá? Entonces por ahí, si nosotros clavamos el ensayo en esta franja, ¿tá? Y nosotros tenemos, por ejemplo, el tratamiento 1 acá, el tratamiento 2 acá, el tratamiento 3 acá, por decirle, ¿no? O el genotipo 1 acá, el genotipo 2 acá y el genotipo 3 acá, con sus respectivas repeticiones, van a ver que este genotipo va seguramente por esta menor biomasa este es un lote de maíz. Por esta menor biomasa de maíz quiere decir que este lote tal vez acá está más deprimido que acá, ¿tá? Y acá está más, acá por ejemplo en este lote yo sé que acá antiguamente era una ensenada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ser premiado este genotipo frente a los otros, ¿tá? Por un tema ambiental, ¿tá? Entonces no nos va a permitir evaluar a ciencia cierta cómo son los genotipos entre uno y otro. Y si hay diferencias genotípicas, vamos a estar bien en rendimiento, por ejemplo, ¿tá? No va a estar dado netamente por la genética, sino va a estar dado por esto, ¿no? Porque esto acá había una ensenada y acá era más deprimido, ¿tá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien, entonces ustedes acá no elegirían, digamos, como no lo elegirían como un ambiente de selección, ¿tá? Y acá es otro lote, ¿no? Fíjense, acá es otro lote. De un lote, por ejemplo, también, fíjense, este es el mismo índice, ¿no? El índice que toma el promedio y compara con todos los puntos del lote, ¿tá? Y fíjense que acá pasa lo mismo. Y este es el índice verde común con si nosotros viéramos el índice verde, parece todo igual el lote, y ahí tiene una variabilidad muy grande, diríamos, dentro del lote, ¿tá? Entonces, acá vemos que la situación cambia, ¿tá? La situación cambia. Acá vemos el índice verde común, que en este lote no sería el ideal para hacer el ensayo comparativo de rendimiento, porque fíjense la variabilidad que tiene, ¿tá? Pero tal vez este lote, acá podríamos elegir una franja para hacer el ensayo, porque fíjense que es bastante homogéneo en cuanto a su índice, ¿tá? Entonces por ahí, este tipo de información nos puede evaluar bien ese ambiente, evaluar y elegir bien el lote, nos va a permitir reducir esa expresión ambiental y poder evaluar a ciencia cierta la genética. ¿Tá? ¿Me siguen? Sí. ¿Tá? Esta cosa la podríamos elegir tranquilamente, este lote lo podríamos elegir como ambiente para realizar el plan de mejora o la evaluación de ensayos comparativos de rendimiento. Bueno, y en base a qué seleccionamos, y acá vamos a ver los criterios, que es una de las últimas partes que nos queda. Y en la parte de criterio vamos a ver cuáles existen, ¿tá? Y vamos a ver selección por único carácter y selección por múltiples caracteres y por idiotipo de planta. ¿Por qué? Voy a tenerme un segundito acá antes de empezar con los criterios y les voy a decir una cosita.
La diferencia entre criterios y métodos, ¿sabes? Que criterio yo lo aplico en cada año de selección, yo aplico un criterio, digamos, y lo mantengo entre un momento y el otro. Y el método son lo que vimos recién, ¿tá? De manera individual y de manera masal. Y ya vamos a ver las variantes entre una y la otra, ¿tá? Hay un montón de variantes. Pero saber que ese criterio, es decir, qué es lo que selecciono, en base a qué punto pasa o no pasa a la siguiente generación. Es decir, che, mira, la altura de planta es una de las características que yo voy a evaluar en mi población, ¿tá? Bueno, la altura de planta, si tiene por encima de 65 centímetros, la tomo, o la altura de inserción por encima de 12 centímetros, la tomo como que tiene que pasar a la siguiente generación. Bueno, ese criterio de decir, de poner un parámetro para una característica evaluada, es el criterio per se, el criterio de selección. Y el método es decir, che, lo hago masal, lo hago individual, lo bloqueo masalmente, bueno, es otra cosa, ¿tá? No confundamos los métodos con los criterios. Y nosotros lo estamos utilizando en el plan de mejora los dos, ¿no? Estamos utilizando diferentes métodos y también estamos utilizando diferentes criterios, ¿no? O sea, los dos lo estamos utilizando. No es que nosotros utilizamos método y después cuando terminamos de utilizar método utilicemos los criterios. No, lo utilizamos todos juntos, ¿tá? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, yo. Bien. Bueno, veo que ahí está Matías y Alexi. ¿Y hay algún otro alumno o estamos nosotros tres? Digamos, ¿sí? ¿Hay algún otro? Estamos. Ah, está Agostina también, seguro. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar, como les dije, selección por único carácter. No lo expresé porque es bastante sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mejoramos para una característica y decimos, por ejemplo, color de flor, ¿tá? Entonces por único carácter, y agarramos y seleccionamos nuestros individuos de esa población de partida de la flor del color de flor que nosotros querramos, y mejoramos la cantidad de años de años de selección hasta llegar al objetivo que nosotros tengamos, el color de flor X, ¿tá? O también podemos seleccionar para rendimiento por único carácter. Entonces, así, bueno, elegimos un carácter rendimiento, lo mejoramos, ¿tá? Y llegamos al fin de la mejora, ¿tá? Mejoramos para rendimiento, ¿tá? Bueno, esto es eficiente en cuanto a la mejora. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un único carácter y nos concentramos en un único y nada más. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasaron tal vez 6 o 7 años para mejorar rendimiento, ¿tá? Y después decimos, che, ahora vos sabés que vamos a mejorar en pilosidad de hoja, ¿tá? Y bueno, pero ahora vamos a tener que volver a hacer 3, 4 años más para mejorar pilosidad de hoja. Entonces, por eso es mejor tal vez hacer una selección por múltiples caracteres. Entonces, en cada año de selección vamos mejorando para múltiples caracteres, ¿tá? Y acá en múltiples caracteres van a tener tándem, niveles independientes, índice de selección. Y vamos a ir viendo cómo es cada uno y qué grado de eficiencia tiene frente a la selección. Vamos a ver primero selección por tándem. Mi selección por tándem, ¿conocen ¿tuvieron producción de leche ya? Estamos en eso. Están en eso. ¿Y vieron los tipos de ordeñes? ¿Vieron ordeñes por tándem? O sea, el tambo por tándem. Lo hemos visto en instalaciones, me parece. En instalaciones también lo ven. Bueno, ¿y en qué consiste eso? ¿Cómo va una vaca? ¿Cómo van? No me acuerdo bien, pero era el que iba uno tras el otro, bien en fila. Tal cual. Sí, iba uno tras el otro. Y bueno, esto es así, por eso se llama así, ¿no? Tándem. Entonces, en definitiva, ¿en qué consiste ese tándem? Y en mejorar una característica, y cuando ya haya terminado, o sea, supongan a los 4 años mejore para esa característica, ¿tá? Empiezo sobre esa población mejorada ya para la primera característica a mejorar la segunda característica, ¿tá? Entonces por eso tándem, ¿tá? Mejoramos para una y después sobre esa población mejorada empezamos a mejorar para la siguiente característica. Y la ventaja sigue siendo
la misma de recién, ¿no? Nosotros en individualizar una sola característica es más sencillo y logramos más fácilmente mejorar esa población. ¿Por qué? Porque individualizamos y si, por ejemplo, tenemos poco personal, supóngase tenemos poco personal que se dedica a este plan de mejora, mejorar para menos características y en este caso para una no hace más sencillo llegar al objetivo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Nosotros llegamos a esta población mejorada 1, ¿tá? Y empezamos a mejorar para la siguiente característica y capaz que en esta población 1 ya mejorada, capaz que la siguiente característica estaba más acá y ya no está presente en la población mejorada 1, ¿se entiende? Supónganse que Una mejoramos... consulta, sería como por único carácter en varias partes, digamos. Tal cual, sí. Sí, es que es por único carácter, mejoramos por una característica y en el otro ahí terminaba la mejora. En cambio en este continúa, digamos, o sea, mejoramos por una característica y después empezamos a mejorar para la siguiente sobre esa población mejorada 1, ¿está? Sobre esa población mejorada para la primera característica, ¿está? Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos podemos llegar a quedar sin característica, o sea, sin la segunda característica en la población mejorada 1. Entonces es una gran desventaja, ¿está? Un ejemplo sería, nosotros mejoramos por el rendimiento, tuvimos 7 años mejorando por rendimiento, ¿está? Y después se vio que la polinización se veía mejorada en las flores blancas, y nosotros seleccionamos, o sea, y nosotros nos dieron que nos dieron acá prácticamente muy pocas plantas tienen flores blancas, prácticamente todos son flores lilas. Y ya ahí nosotros nos acotamos, diríamos, a esta población, diríamos, que ya la mejoramos por rendimiento, entonces ahora vamos a mejorar por color de flor y nos quedamos con poco individuo para mejorar la población 2. Imagínense ahora cuando pasamos a una mejora de una tercera característica, prácticamente no tenemos población de partida. Entonces, eso es una gran desventaja, ¿tá? Una gran desventaja perder características o perder individuos que son buenos para la segunda característica, ¿tá? En las primeras generaciones cuando mejoramos para la primera característica, ¿tá? O sea, eso es una gran desventaja. Y también la otra desventaja es la cantidad de años, ¿no? O sea, tenemos que pasar 6, 7 años para mejorar una característica, después 3 o 4 para mejorar otra, entonces bueno, eso es bastante tedioso y antieconómico, ¿no? Mejorar, digamos así, por una característica. Y bueno, ¿alguna duda respecto a esto? No, bastante ¿No? claro. Tenía esa duda nomás de que se perdían o no material, pero bueno, lo dijiste justo ahí. Bien, sí, se pierden, Yo- tal cual. Sí, Yo dale. quería aclarar, bueno, no aclarar, sino añadir lo que Joel les dijo, que normalmente este tipo de selección en tándem se utiliza como premejoramiento, digamos, en los bancos de germoplasma, donde tienen demasiado material y hacen cruzas y hacen, bueno, muchas de las poblaciones están premejoradas desde esta forma. Entonces, dicen, bueno, esta población la vamos a premejorar para mejorar la característica 1 y 2, por ejemplo, y no importa si les lleva 10 años, 15 años, porque, bueno, es una de las funciones del banco de germoplasma. Así que en mejoramiento netamente para la obtención de variedades o liberar variedades para el mercado, casi que no se utiliza este método, pero sí como premejoramiento. Bien. Me quedó una duda ahora que, no, pensándolo, por ejemplo, ¿hay algún criterio para jerarquizar o algo así de las dos, por ejemplo, selección 1 y selección 2, Sí. qué carácter usás? Sí, Porque en base sí, a eso bueno, también va a ser... eso es lo que se me había ido recién, que me quedé tildado y ahora me acuerdo que sí. En realidad vos podés empezar con caracteres cualitativos, ¿tá? Que son de rápida mejora, ¿tá? Y después empezar con los cuantitativos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si vos empezás con los cuantitativos, tuviste 6 o 7 años y después partís por los cualitativos, y capaz que perdiste esos cualitativos que necesitabas, los perdiste en la primera selección la primera característica que era rendimiento. Entonces empezar los cualitativos, ¿tá? Que son de alta heredabilidad y son de fácil mejora, ¿tá? Y después pasas a los cuantitativos que son de más lenta mejora, ¿tá? Y son de baja heredabilidad. Bien, ok. Sí, digamos, también sumando a lo que Joel dice,
también se tiene en cuenta la variabilidad. Por eso es importante lo que vimos en la clase pasada de genética cuantitativa, donde vos caracterizás a tu población a través de qué es lo que tiene, cómo se expresa, qué coeficiente de variación tiene, qué variabilidad tiene dentro de esa población para saber si me sirve o no me sirve. Bueno, en esto pasa lo mismo, uno define o determina en función de todas esas características o toda esa caracterización previa que uno hizo a la población que va a utilizar. Entonces, por ejemplo, el carácter de alterabilidad son fáciles de fijar rápido, entonces no perdés mucho tiempo, pero también tenés que ver cuánta variabilidad tenés que analizar todos los caracteres, bueno, y en función de eso vos le vas dando el orden. Y además es aleatorio, digamos, lo determina el mejorador, entonces eso también hace de que podamos tener fallas, digamos, nadie es exento a errarle o cosas, entonces, pero sí se tienen en cuenta muchos parámetros para determinar el orden de los caracteres a mejorar y cómo van a ser. Sí, como dice José, siempre va a haber un error ahí que nosotros no vamos a poder estar visualizando, que es el error experimental, y dentro del error experimental está el error del mejorador, ¿no? O sea, a la hora de seleccionar, estar errándole en la forma, ¿no? Entonces, la metodología o el criterio debería ser previamente determinado para la hora de ir a hacer la práctica de selección, no estar como ahí pisando huevo y no poder ser claros, diríamos, a la hora de seleccionar y estar dejando individuos por fuera por no haber hecho esa metodología muy clara. ¿Tá? Cuando hablo de metodología clara, es decir, no, bueno, la altura y los mido ahí, bueno, no, más o menos este está alto, no, poner una altura y esa altura es la que nosotros vamos a determinar como base para decir pasa o no pasa a la siguiente generación, o lo tomo y lo evalúo para la siguiente generación. ¿Tá? Entonces, pero hay que intentar de minorar ese error, pero siempre va a existir. ¿Tá? Y dentro de ese error experimental está el error del mejorador. ¿Tá? Bueno, nivel independiente de selección es otro tipo. Acá lo que hacemos es determinar un parámetro mínimo o máximo, ¿tá? Dependiendo qué característica estamos evaluando, podemos decir un parámetro máximo, altura de planta. Nosotros no queremos que el maíz sea tan alto para que después no se vuelque, ¿tá? O una altura máxima de inserción de espiga para maíz, ¿tá? Para que no apalanca también y después no se me vuelque, entonces también puede ser un parámetro máximo. O un parámetro mínimo en altura de inserción en soja para no dejar después cosecha sin trillar, en el caso de soja, en el caso de garbanzo, ¿tá? Por no poder levantarlo con la plataforma, ¿tá? Entonces, bueno, o rendimiento, ¿tá? Un rendimiento mínimo, ¿tá? Que nosotros amerite pasarlo a la siguiente generación de selección. Entonces, pero estos niveles son independientes. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos seleccionando por múltiples caracteres, entonces nosotros evaluamos todos los genotipos para estos niveles prefijados para cada una de las características. Y los genotipos tienen que superar estos niveles prefijados para todas las características. Supónganse, si hay 5 características y nosotros prefijamos un número para cada característica y en una sola no llega al mínimo, ese genotipo no pasa a la siguiente generación de selección. ¿Tá? Para este tipo de criterio, para este niveles independientes, no pasaría. ¿Estamos? Entonces, tiene ciertas limitantes en eso, ¿no? La gran desventaja es que por ahí nosotros estamos teniendo un material que pasa para rendimiento, que pasa para altura de inserción, que pasa para número de vainas por planta, que pasa para ¿cómo se llama? Para número de granos por vaina, pero no termina pasando, por ejemplo, para altura final de planta, por un poquito, digamos, o sea, porque la altura máxima era un metro y media 95 centímetros. Entonces, por ahí, en este tipo, a niveles independientes, ese individuo,
a pesar de ser potencial en las otras características, al no pasar en esa, no pasa al siguiente año de selección. ¿Alguna duda de esto? Sí, yo tengo dos, Joel. Dale. En el caso de que o sea, que vayas seleccionando y cuando llegues al final de la selección te des cuenta que descartaste prácticamente todos los materiales o todos. Puede pasar que tengas que volver a comenzar. Y es que por eso, esa es la gran limitante que tiene este criterio, ¿no? O sea, porque te puede quedar sin individuo. Porque por ahí tenés 100 individuos y que aplican para todas las características y todos los valores prefijados que vos querías, capaz que son 20. Entonces ya imagínate que descargaste en el primer año de selección, descargaste el 80%. ¿Tá? Entonces, sí, lógico que no es el más eficiente, pero esto es en la teoría, ¿no? En la práctica, si vos estás viendo que en niveles independientes te está quedando con el 20% de la población de partida, y algo está pasando, o vos estás siendo muy riguroso en el valor prefijado, o tal vez no es el criterio que debería de aplicar para ese plan de mejora. ¿Tá? O sea, por ahí no es el criterio, elegiste mal el criterio, ¿se entiende? Sí, sí. ¿Tá? O sea, Sí, también perdón Alexis, Sí, no. para seguir con esta. También otra de las cosas es que a lo mejor tu población de partida era muy chica. Eso también es muy importante, la cantidad de individuos que uno tiene cuando va a aplicar estos criterios de selección. Entonces, los criterios de selección, como dijo Joel al principio, es la forma en que nosotros vamos a seleccionar los individuos, ¿sí? Vamos a decir, ¿por qué nos quedamos con el 10%? ¿Se acuerdan que en la clase pasada vimos la parte de presión de selección o cantidad de individuos que los que nos quedamos para la próxima generación, ¿sí? La población seleccionada. Entonces, bueno, nosotros lo que tenemos que tener es una población de partida muy grande para después poder decir, mi población seleccionada no se quedó sin individuos, ¿sí? Entonces ahí es donde entra en juego estos criterios, o sea que los criterios son para ver cómo voy a elegir las plantas. Y también estos criterios se utilizan en diferentes momentos. A veces los utilizas, por ejemplo, si vos tenés una población muy grande y con mucha variabilidad, por ahí los primeros años te conviene empezar con un tándem. Y después ya pasas a niveles independientes para empezar a seleccionar ya puntualmente los individuos ya de mayor interés. Así que bueno, hay combinaciones y todas estas cosas, pero sí es importante o muy importante tener en cuenta la cantidad de individuos por los que uno va a empezar para poder tener resultados positivos. Si no, pasa a ser, como decís vos, te quedás exactamente sin individuos y ya no tiene sentido, o tenés que volver a empezar o nada, cortas antes y solamente seleccionaste por 2 caracteres, por ejemplo. Bien. Y otra pregunta, en el caso del tipo de carácter con el que se establecen los criterios, ¿es recomendable también, como recién, empezar con cualitativo y después seguir con cuantitativo o puede ir intercalado, mezclado? no, podés, o sea, esto están más prefijados para para cuantitativo, pero para cualitativo también vos lo podés meter en la tabla y podés decir, bueno, los que tienen predisposición a roya, en el caso de trigo, eliminarlos del plan de mejora. Y bueno, podés poner susceptibilidades, diferentes grados de susceptibilidad de roya, para poder decir si pasa o no pasa a la siguiente generación de selección. Podrías estar haciéndolo de manera conjunta, ¿no? O sea, tanto cualitativo como cuantitativo, o sea, lo podés hacer. Perfecto. Te doy un ejemplo en trigo. En trigo, los materiales, en el margen bruto, los materiales a seleccionar son muy importantes. ¿Por qué? Porque si después hoy porque el trigo vale $200, pero cuando el trigo valía $120, una aplicación de fungicida era más o menos entre 2 quintales y 2 quintales y chirola, diríamos, de costo de aplicación. Entonces, si vos le elegías un material que tuviese una susceptibilidad muy grande de roya,
capaz que durante el ciclo de cultivo teníamos que aplicar 3 veces y terminaba siendo antieconómico, o terminaba generando un costo, un sobrecosto sobre elegir bien un material que tenga una mayor resistencia. Capaz que es potencial ese coso, esa variedad, pero es susceptible y al ser susceptible capaz que lo hace menos rentable. ¿Tá? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces capaz que el más potencial es el más susceptible, pero bueno, tenemos que evaluar, digamos, ese tipo de cuestiones. Es decir, bueno, el mercado que me exige, bueno, potencial, pero también me exige el mercado que, aparte que tenga buen potencial, que sea bueno frente a enfermedades, digamos, por ejemplo. ¿Está? Entonces, o en el caso del mal de Río Cuarto, por ahí el material es muy potencial, pero si tiene mal de Río Cuarto, o sea, o es susceptible mal de Río Cuarto, y bueno, es como algo a tener en cuenta, porque capaz que en varios ciclos o en varios años de producción no tuviste problema, pero en un año que tuviste problema, el rinde se cayó en un 60%. ¿Tá? Entonces la competitividad o el margen interanual termina siendo malo. ¿Tá? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque también es importante, diríamos, no solamente el rendimiento a la hora de evaluarlo, sino también otro tipo de aspectos que pueden ser, como decir, tipo cualitativo, que sería una resistencia a la enfermedad. ¿Estamos? ¿Me explica lo que vos preguntaste, Alexio, o no? Sí, sí, muy bien. Bueno, dale. Profe, a diferencia del tándem, digamos, puedo seleccionar yo varios caracteres digamos, en un mismo ciclo. Tal cual, William. Esto es lo que lo diferencia con el tándem, ¿no? O sea, la gran diferencia que tiene es esa, ¿no? O sea, es que nosotros en un año de selección, nosotros vamos a tirar, bueno, yo tiro un Excel ahí a ver si por ahí les puede llegar a ser útil, en donde vos en un año evaluaste para muchas características. Entonces vos vas todos los años utilizando ese criterio, esos valores prefijados, decir, bueno, este año aplico para todos los genotipos estos valores prefijados de todas las características. ¿Tá? Entonces, voy diciendo, pasa a la siguiente generación, diríamos, el individuo que haya pasado esos valores prefijados para todas las características. Entonces, me permite seleccionar los individuos para múltiples características en un año de selección. ¿Tá? Tal cual, William. Sí, sí. Es una gran diferencia que tiene con Tandem. ¿Tá? Que Tandem, en un año de selección, una sola característica. ¿Tá? Bueno, y el último es selección por índice. Acá en la selección por índice, lo que lo hace distinto a niveles independientes, primero vamos a partir de que es igual al anterior en cuanto a que en un año de selección selecciono para múltiples características, ¿tá? En un mismo año de selección. ¿Tá? Entonces, eso lo hace eficiente también en cuanto a los años de mejora para múltiples características que nosotros vamos a necesitar. Entonces, ¿pero en qué se diferencia? En que acá nosotros le damos un grado de importancia a cada una de las características seleccionadas. Entonces nosotros acá, por ejemplo, nosotros dijimos que recién a un individuo lo dejamos de lado porque tenía buen rendimiento, tenía buen número de vaina, también pasaba los valores prefijados para número de grano por planta, ¿tá? Altura e inserción la pasaba, ¿tá? Pero altura final de planta no la pasaba al valor prefijado. Bueno, en este caso, tal vez si nosotros el plan de mejora general era el rendimiento, ¿tá? Pero los otros valores son importantes, nosotros vamos a ponerle valores prefijados más altos, tal vez a número de vaina y número de semilla, ¿tá? Y le vamos a poner un grado de importancia menor a altura de planta y altura de inserción. ¿Tá? Tal vez no me importe que sea tan petiza la planta, pero me importa que tenga una buena productividad por planta. ¿Tá? Entonces, esto me permite que generar un índice, con todo eso, que ya se lo voy a explicar cómo se genera, ¿tá? Con todo eso se genera un índice y se toma el promedio de los índices. Lo que superen ese promedio de los índices, ¿tá? O un valor del índice que yo me haya estipulado, que me haya prefijado, ¿tá? Los que superen ese valor, ¿tá? Pasan a la siguiente generación de selección. ¿Tá? Y esto va a permitir que esa planta
que era potencial, pero que no era tan alta, que pase a la siguiente generación para índice, y si utilizamos el criterio de niveles, no pasaba a la siguiente generación. Entonces eso es importante y por eso lo hace más eficiente que el anterior, ¿tá? Porque ponemos, como les dije, un grado de importancia a cada una de las características que nosotros estamos evaluando para los genotipos evaluados. ¿Alguna duda de esto? ¿Se haría como un promedio ponderado, digamos? Suponete que nosotros tenemos el 100% de las características, ¿no? Entonces repartimos ese 100% en todas las características que nosotros estamos evaluando. Entonces, por ejemplo, le ponemos un 60% de rendimiento, ¿tá? Y le ponemos un 30% a altura de inserción y un 10% a la altura final de planta, ¿tá? Supóngase que nosotros es rendimiento, altura de planta y altura de inserción, ¿tá? Entonces nosotros decimos que cuando multiplicamos el valor absoluto, acá fíjense que acá esto es el peso asignado a cada variable y son los valores actuales de variables de genotipo. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Este va a ser, por ejemplo, el 60% multiplicado al rendimiento de ese gen. Este es el genotipo, este es el índice para un genotipo en particular. Entonces nosotros decimos el rendimiento, ¿tá? Perdón, el rendimiento en X y la W sería el 60%. Entonces 60% multiplico el rendimiento más, por ejemplo, la altura de planta, la altura de planta multiplicado el 10%. ¿Tá? Lógico que ¿qué pasa? Si nosotros tenemos poco rendimiento en el segundo genotipo, ¿tá? La altura y tenemos una planta alta, ¿tá? Para esto va a dar más alto, ¿no? Para esta característica va a dar más alto el índice, ¿tá? Pero como el 60% del índice total es el rendimiento, ¿tá? Va a hacer que un genotipo pase y el otro no, a pesar de ser alto. ¿Me seguís, Mati, o no? Sí, ahí está, sí. Entonces, metemos el índice y lo multiplicamos por el valor absoluto, ¿tá? Sumamos, metemos el índice y multiplicamos por el valor absoluto de la característica 2. Y ahí vamos sumando todas las características y hacemos un índice, ¿tá? Hacemos un índice. Y después todo el promedio, este es el índice para el genotipo 1, el índice para el genotipo 2, el índice para el genotipo 3, y después sacamos un promedio de todos esos índices, y los índices que sobrepasen el promedio son los que vamos a seleccionar para la siguiente generación de selección, ¿tá? O los que vamos a poner como población de partida para el siguiente año de selección. Bueno, y el último es selección en base a un idiotipo de planta. Esto es muy similar a los anteriores. La única diferencia que tiene es que todavía la planta está en pie, ¿tá? O sea, nosotros no evaluamos la planta ya seca, cosecha, sino que nosotros vamos y seleccionamos los individuos en el lugar de producción, ¿no? O sea, entonces vamos y elegimos los portes, elegimos la sanidad, elegimos las alturas de inserción. O sea, nosotros nos hacemos una planta ideal en la cabeza, ¿tá? Que lógico la vamos a tener escrita en un papel, y vamos a ir al lote a seleccionar nuestros individuos. Esta selección puede aplicar para esa primer selección de partida, diríamos, sobre esa población sub-0, la más heterogénea, la del inicio de partida, ¿tá? Entonces, esa podemos utilizar tal vez este tipo de selección en base a un idiotipo de planta. Entonces yo voy, genero los idiotipos de planta, ¿tá? Y ahí empiezo a generar o empiezo a aplicar un método de selección masiva individual con algún criterio que nosotros querramos, o niveles independientes, o por único carácter, o por tándem, ¿no? O por índice de selección, el que creamos nosotros pertinente, ¿tá? O sea, en realidad, si nosotros vamos a generar un idiotipo de planta con varias características, es muy probable que generemos un criterio luego de tipo múltiple, ¿no? O sea, en donde generemos un índice o un nivel, principalmente por los beneficios que sostienen, ¿ah? ¿Alguna duda? No. Bueno. Y bueno, y este es un ejemplo que perdón. Este es un ejemplo que yo puse acá, como para que ustedes vean la diferencia entre índices y niveles de selección, que son los
los que por ahí son los más eficientes, y dentro de esos dos, el más eficiente índice de selección. Entonces, acá vamos a ver, acá niveles independientes, en niveles independientes de selección, ¿tá? Niveles de selección acá, niveles independientes de selección, frente a índice de selección, olvídense un ratito de tomen este y ¿tá? Van a ver que para altura de planta, fíjense que la altura de planta, el valor prefijado era 49, ¿tá? Estoy utilizando como valor prefijado el promedio. Nosotros podríamos utilizar un valor prefijado distinto al promedio, ¿no? O sea, eso no necesariamente tiene que ser el promedio, el valor prefijado, pero yo en este caso utilicé el promedio de la población como valor prefijado para saber si pasa o no pasa la siguiente generación, ¿tá? Entonces, acá a nivel independiente, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a ir viendo, voy a ir comparando el valor, ¿tá? El valor de altura de planta para el genotipo 1 sobre el promedio, que era el valor prefijado. Si supera, evalúo la otra característica. Pasa la segunda, sí, evalúo la otra característica. A la tercera pasa, no pasa el número de vaina, entonces este individuo para niveles independientes se eliminaría. Y acá para índice también, por un tema de que el promedio de los índices da 46, ¿tá? Y el promedio del índice para esta característica da 41, ¿tá? Entonces, en T2, fíjense que en este caso sí en niveles independientes pasa. ¿Por qué? Porque todos los valores de todos los genotipos del genotipo, comparado con el promedio, o sea, con el valor prefijado, es superior. Entonces, al ser superior, para niveles independientes pasa, y también para índice de selección pasa a la siguiente generación, superando el promedio de los índices, que es la base que yo me puse para saber si pasa o no pasa esa generación. En el T3 pasa una situación muy similar a T1, y vamos a tomar el T5 y el T6, que son situaciones totalmente distintas. Y acá vamos a ver que acá para niveles independientes de selección, el T5 y el T6 no pasan a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque para altura de inserción y para peso de semilla y peso de 100 no están superando, ¿tá? No están superando las características deseadas, pero para altura de planta, número de vaina y número de semillas sí pasan, ¿tá? ¿Y esto por qué? ¿Esto qué quiere? ¿A qué viene? A que la escala de importancia, ¿tá? La escala de importancia, que es el 20%, el 15% y el 10%, ¿tá? Multiplicado a los valores brutos de cada una de las características, nos dio un índice, y ese índice es superior al promedio de los índices que nosotros nos prefijamos como mínimo. Entonces nos va a permitir que este genotipo pueda formar parte de la siguiente población de selección utilizando índice de selección. En cambio, en niveles independientes, al no haber pasado para peso de semilla y peso de 100 y altura de inserción, no va a pasar a la siguiente generación de selección, ¿tá? Entonces, por eso el índice de selección va a permitir que algunos genotipos que no sean tan buenos en algunas características de importancia menor, ¿tá? Puedan pasar a la siguiente generación y seguir siendo evaluados, ¿tá? ¿Alguna duda? ¿Les aclaro o les oscurece el gráfico? No, se entendió mejor con el ejemplo, quedó claro. Bueno, listo. Bueno, y como resumen, ¿en qué tipo de poblaciones podemos realizar selección? Heterogénea. Bien. Heterogénea y heterocigota, sobre todo. Heterogénea y heterocigota. ¿Y había alguna otra población que podemos generar selección? Las heterogéneas homocigotas, Tal cual. Por ejemplo, de líneas puras o cosas así. Perfecto, por supuesto. Muy bien. ¿Tá? Esas son las poblaciones que nosotros podemos realizar selección. ¿Qué métodos existen para mejorar una población? Masal individual. ¿Estamos? Masal individual con sus características per se de cada uno. ¿Tá? ¿Qué importancia tiene conocer el tipo de carácter a seleccionar? ¿Por qué es importante? Y nos va a permitir estimar cuántas generaciones nos puede llevar a la selección, y o sea, cuánto va a demorar en obtener un individuo mejorado, y además si puede ser contraproducente en los criterios. Bueno, ¿y qué otra cosa más que charlamos? Puede determinar el método de selección.
Muy bien, Joaquín. ¿Tá? Nos determinamos el método más adecuado según la característica que estamos mejorando. ¿Tá? O sea, es importante también eso. ¿Y cómo puede influir el mal manejo del ambiente en un año de selección? Selecciones algún individuo que tiene influencia ambiental y no influencia del genotipo, digamos. Tal cual. Tal cual. Y eso en particular, ¿qué nos puede llegar a generar al final del plan de mejora? O te puede atrasar o sea, la cantidad de años que vos estés manejando mal el ambiente, te puede atrasar en la selección, o Sí. puede que vos estés dando un individuo mejorado para X ambiente o que resulte superior y que no lo sea. Muy bien. ¿Tá? Entonces, el error en el manejo del ambiente es muy grave, ¿no? O sea, vamos a estar diciendo, primero que vamos a estar perdiendo año a año, capaz que individuos que eran muy buenos y que lo estuvimos castigando por el ambiente. ¿Tá? O sea, y no, por no haber seleccionado bien ese ambiente de selección. ¿Tá? O de generación del plan de mejora. No quiere decir el ambiente por sí, la población original, sino el ambiente en donde yo voy a seleccionar, o en donde yo voy a sembrar, por ejemplo, el siguiente año de mejora, ¿no? El siguiente año de selección. ¿Tá? Entonces, y generar esa nueva población de partida. Entonces, si nosotros no seleccionamos bien ese ambiente, nos puede generar ruido en los resultados que después, al final del plan, no obtengamos los mejores resultados. ¿Ah? ¿Y qué utilidad tiene la correlación de caracteres para la selección? Y había algunos caracteres que era difícil extrapolarlos, digamos, a veces a grandes superficies o esas cuestiones, entonces vas por otro carácter para tratar de llegar indirectamente, digamos, al objetivo. Perfecto. ¿Tá? Tiene que ver con esa selección de manera indirecta, ¿no? Buscando esa correlación positiva o bien una correlación negativa, ¿tá? Dependiendo de qué nosotros querramos mejorar, ¿no? O sea, si hay una correlación, por ejemplo, en altura de planta con ciclo, qué sé yo, quiero el corte del ciclo, supónganse, ¿no? Nosotros podemos estar generando plantas más bajas por una correlación con el ciclo, ¿no? O sea, queriendo un ciclo más corto, ¿no? Entonces, bueno, no estoy diciendo que eso suceda, estoy diciendo que la correlación que nosotros estemos buscando puede ser o positiva o negativa, ¿no? Dependiendo de qué queramos mejorar. Bueno, Yo quería sumar a ese último punto de la correlación, que siempre cuando uno va a hacer bueno, lo vamos a ver un poco ahora en clase con el tema de las evaluaciones, que uno lo que busca es o sea, saber o conocer las correlaciones justamente para esto, para decir, bueno, qué necesidad de medir todos los caracteres si el primero está correlacionado con el segundo y los dos elijo el que sea más fácil de medir, por ejemplo. Pero también es importante cuando uno quiere corregir, por ejemplo, en el grano, el contenido de proteína o la calidad nutricional. Entonces, el grano tiene un envase que uno no puede ponerle más cosas en el envase porque no se agranda. Entonces, por ejemplo, hay una correlación, no sé, les digo un ejemplo que no me acuerdo bien, pero hay una correlación negativa entre el contenido de proteína y el contenido de almidón. Entonces, si vos querés aumentar la proteína, disminuís el almidón. Entonces, conocer esa correlación te permite a vos hasta dónde podés ajustar el contenido de proteína sin desmejorar el contenido de almidón, por ejemplo, ¿sí? O correlaciones que, por ejemplo, uno quiere aumentar el peso de los 100 gramos o de las 100.000 semillas y hay una correlación negativa con, no sé, altura de planta. Entonces, esa correlación, las plantas empiezan a ser más bajas cuando uno aumenta el peso. Bueno, y ahí está donde uno entra en juego hasta dónde puede ajustar para poder hacer toda esta aplicación de los criterios y todas esas cosas, ¿sí? perfecto. ¿Alguna duda? No, por lo menos. No. O se durmieron, o fue muy rápido, o hay 3 o 4, y los otros se fueron, no sé. Pero, bueno,
cualquier cosita que necesiten de este tema que vimos, me escriben, ¿está? Ahí me parece que está, me pueden escribir por el aula, pero por ahí el aula En el aula quizás esté tu contacto de correo. Está, pero lo escribo acá por las dudas. Si alguien necesita, me escribe por ahí por mi mail privado y lo vemos si le podemos resolver la duda. Bueno, José, te dejo a vos para que continúes. Dale. Que anden muy bien, chicos. Suerte. Nos vemos, Joel, suerte. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Chao, Joel. chao. Nos vemos, Mati.